NTN 24 establece contacto directo en Caracas, Venezuela, con Gabriel Reyes, es consultor en opinión pública y experto en comunicación política. Señor Reyes, bienvenido al informativo de NTN 24. Estamos en vivo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Jason y Eva. ¿Cómo interpreta usted la situación por la que está atravesando Venezuela? Antes habían dos extremos, Venezolana de Televisión mostraba una realidad y Globovisión otra realidad. Casi que el televidente tenía que ver los dos canales para formarse su propia idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, en este blanco y negro, esta polarización también se encuentra el país. Ahora pareciera que ninguno de estos espacios de debate televisivo van a existir y que todos los canales van a apuntar a lo que han llamado centro o sensatez en la información. ¿Esto es posible? Bueno, quisiera hacer dos acotaciones. Primero, entre los extremos a los que usted hace mención, se encuentra el derecho a estar informados que los venezolanos tenemos constitucionalmente y de acuerdo a los derechos humanos y la libertad de expresión. Esos dos derechos han sido coartados al suprimir los extremos. Con esto lo que quiero decir es que no existe un escenario, no existe un espacio de debate público donde quienes disentimos del gobierno podamos expresar nuestras ideas y ser esta imagen compartida por la audiencia en Venezuela. Esto es muy lamentable porque a lo que usted ha llamado blanco y negro, lo que en realidad sucede es que todo quiere que se vea gris, es decir, una política comunicacional donde la información va por un solo tubo y donde la misma está regulada por los intereses de opinión pública en que han manifestado los voceros del gobierno, quienes han tildado de violencia la exposición de las imágenes que reflejan o que ilustran la criminalidad que existe en Venezuela actualmente. Por ejemplo, la idea de evitar el suministrar cifras sobre los muertos por el virus H1N1 en una entrevista esta mañana, donde la ciudadana ministro de Salud indicó que lo importante no era decir cuántos eran los muertos, porque eso podía inducir a la paranoia colectiva, y luego se refirió, o trató de referirse, porque fue interrumpida por la periodista, a cifras de Estados Unidos y de Colombia, lo que refleja el desinterés que existe por informar a los venezolanos en lo que consideramos que es nuestro justo derecho. Se habla de un número de muertes por este virus, pero oficialmente las cifras no se manejan. ¿Es esto el gris que el gobierno busca, suprimiendo el blanco y el negro al que usted hace referencia? Yo creo que no podemos mantener una política de desinformación como una política de Estado en medio de una democracia que ya agoniza desde hace algún tiempo y que sus pilares precisamente son estos. Sí, quería preguntarle, señor Reyes, precisamente en ese panorama que nos está describiendo de lo que pasa en cuanto a la información en Venezuela, hemos visto que ya otros dos periodistas han decidido renunciar de Globovisión, uniéndose así pues a Kiko. ¿Pueden seguir sucediéndose más renuncias? ¿Y qué es lo que va a pasar entonces en Globovisión? Globovisión ha sido la ventana a la libertad de expresión. Quienes han tratado de confundir a Globovisión con un partido político o han tratado de confundir a Globovisión con un canal de la oposición, no han comprendido tal vez que durante todos sus años Globovisión le abrió las puertas al oficialismo para que ventilara su punto de vista y nunca lo hizo, nunca aceptaban las invitaciones. Más de una vez yo fui invitado para programas a debatir con oficialistas que nunca asistieron. No existe en el pasado de Globovisión la intención de convertir al canal de televisión en una suerte de espacio reducido o excluyente. Actualmente lo que se está buscando es suprimir esa libertad de información y los periodistas acogidos a su derecho y a la práctica del ejercicio profesional como debe ser, están en su libertad de desafiliarse a esta empresa como de hecho lo han venido haciendo. Señor Reyes, y brevemente, ¿qué hacer entonces en una Venezuela tan política como son ustedes los venezolanos, que les gusta opinar, que les gusta controvertir, debatir, sin espacios de crítica, sin espacios de opinión? Jason, hace 5 años esto pudo haber sido una tragedia mucho mayor. Los medios above the line, ATL, prensa, radio, televisión,
eran los únicos medios que nutrían la opinión pública en nuestros países. Hoy día las redes sociales constituyen una alternativa viable y los medios por internet, los medios digitales, vienen a sustituir de alguna forma. Ustedes proyectaban la entrevista al periodista Kiko Bautista y él se refería a un canal por internet. Precisamente existen las iniciativas que pueden de alguna forma sustituir el alcance de la televisión a un público tal vez más reducido por el hecho de la penetración del internet, pero igualmente generará ese tejido de opinión pública que hace falta para oxigenar nuestra derruida democracia. Pues Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, experto además en comunicación política, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias.